El cristianismo es la religión con la mayor cantidad de creyentes por el mundo y comenzó tras la muerte de Jesús en el año 33. Tiene como base la vida de su protagonista, Jesús de Nazaret, y todas las enseñanzas que dio en vida. Y aunque el libro que explica el lore de la religión es el libro más vendido en toda la historia, aún así existen datos que no son tan conocidos por la mayoría de personas, ya sea porque las menciones que tienen en la Biblia son pocas o porque directamente no se incluyen en la misma. En este video veremos algunos de esos datos, desde los 18 años de la vida oculta de Jesús hasta el Evangelio según Judas. Bienvenidos al iceberg del cristianismo. Localizada en la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén, la tumba donde el cuerpo muerto de Jesús fue colocado es uno de los lugares más importantes para el cristianismo. Dentro de la iglesia se encuentra un edículo que en su interior resguarda el nicho que en su momento fue propiedad del seguidor de Jesús, José de Arimatea, mismo que se dio el lugar para colocar el cuerpo sin vida de Jesús, mismo que se mantuvo 3 días previos a su presunta resurrección. El Arca de la Alianza era un contenedor de madera de acacia recubierto con oro puro en su interior y exterior, en cuyo propiciatario se encontraban 2 querubines de oro con sus alas extendidas. El arca albergaba importantes reliquias para el pueblo de Israel, entre las que se encontraban las 2 tablas de piedra en las que Moisés plasmó los 10 mandamientos, y el bastón de su hermano Aarón, con el que obtuvo agua en el desierto. El paradero actual del arca es desconocido, y aunque ninguna ha sido probada, existen diversas teorías sobre su traslado y ubicación. Hay quienes afirman que los caballeros templarios se encargaron de su custodia durante la Edad Media y que la enterraron en alguna iglesia europea. Otras versiones afirman que el arca fue ocultada durante la invasión babilonia de Jerusalén y se encuentra escondida en una de las cavernas del Monte Nebo. Una última versión asegura que el arca fue trasladada a la vieja iglesia de Santa María de Sion durante el siglo IV por órdenes del rey Esana de Axum. Saúl, el primer rey de Israel, es un personaje bíblico narrado en los libros del profeta Samuel. Durante su mandato, y entre otras varias cosas, expulsó a todos los adivinos y médiums de su tierra. Los médiums son personas que podríamos entender como brujas, pues son quienes intermedian el contacto entre los espíritus y las personas que quieren contactar con ellos. En los libros del profeta, se menciona que Dios le dio la orden de asesinar al pueblo de Amalek. Saúl, quien obedeció parcialmente a esa orden, fue abandonado por Dios por no cumplir completamente su mandato. El rey Saúl, abandonado de la ayuda de Dios y atemorizado por una batalla contra los filisteos, decidió buscar un medium para que le dijera su visión sobre el futuro de la batalla. Disfrazado y en compañía de 2 siervos, acudió con la bruja de Endor. La bruja del poblado contactó con el profeta Samuel a petición del rey. El profeta reveló la identidad del hasta entonces usuario anónimo, y aunque con ello la medium se dio cuenta de que estaba ayudando a la persona que la había vetado de su tierra, tras un enfado le comentó lo que el profeta le había dicho sobre la batalla próxima del rey. La bruja comentó que Saúl moriría al día siguiente, que perdería su reino a manos de David, y que Israel caería en manos de los filisteos. Salvo la muerte de Saúl, lo que la bruja le comentó al rey era lo que el profeta Samuel ya había predicho en vida. Sin embargo, el añadido de la bruja fue bastante cercano, pues si bien el rey no murió al día siguiente, sí lo hizo 3 días después. La bruja de Endor es la única mención a la brujería que existe en la Biblia. Sin embargo, es interesante el hecho de que la misma Biblia sea la que confirme su existencia a través de un ser como lo es el profeta Samuel. Aunque la vida de Jesús es probablemente una de las más conocidas en la historia de la humanidad, existe un periodo de tiempo del cual no se tienen registros, un periodo de 18 años de los cuales la Biblia no se menciona alguna, pues después de mencionar a Jesús y María en Jerusalén por celebraciones de Pascua, no se le vuelve a mencionar, sino hasta su vida adulta. La mayoría de teorías afirman que durante los años perdidos de Jesús, este se encontraría recibiendo educación escolar, primero en la casa del libro, un tipo de escuela primaria donde se aprendían a leer libros sagrados en hebreo, se empezaba con el alfabeto y se memorizaba el Torá, para después seguir con el nivel secundario en la casa de la interpretación, donde se aprendían los elementos básicos para cumplir las leyes judías.
El nacimiento de Jesús es uno de los episodios más importantes en la historia del cristianismo, pues representa la llegada a la tierra del Hijo de Dios. Sin embargo, no existe registro de una fecha exacta del nacimiento de Jesús, pues los evangelios nos ofrecen datos inexactos. Por un lado, los evangelistas Mateo y Lucas fechan su nacimiento en los días de Herodes el Grande, un rey de Roma entre los años 37 y 4 a.C., mismo que reinó 1 o 2 años en vida de Jesús. Por lo tanto, habría nacido en el año 5 o 6 a.C. Sin embargo, el mismo Lucas señala que en el año de su nacimiento, el emperador Augusto ordenó realizar un censo de la población. Sin embargo, este se sitúa 37 años después de la batalla de Actium, es decir, entre el año 6 o 7 después de Cristo, por lo que el nacimiento de Jesús podría ser ubicado entre los años 6 a.C. y 7 después de Cristo. Por su parte, el 25 de diciembre no se menciona en los evangelios como el día de nacimiento de Jesús. La elección de este día se debía a que era la fiesta del Sol Invicto, un dios oriental que había sido elevado a culto oficial del Imperio Romano por parte del emperador Aureliano a finales del siglo III. El Evangelio según Judas ha sido durante mucho tiempo uno de los textos más intrigantes y controvertidos dentro del cristianismo. Este antiguo manuscrito, descubierto apenas el siglo pasado, ofrece una perspectiva alternativa a los eventos relacionados con la traición de Judas a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, este relato presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como un instrumento crucial en el cumplimiento del plan divino. El texto, descubierto alrededor de 1978 en Egipto, es uno de 4 textos escritos en copto que forman un códice antiguo. Las pruebas de carbono 14 indican que data del siglo IV, aunque se cree que es una traducción al copto de un texto griego aún más antiguo. En este texto, Jesús observa que sus discípulos no comprenden completamente su misión en la tierra, pero reconocen en Judas una comprensión genuina de su verdadera naturaleza. Por eso, le pide ayuda para cumplir su destino al permitir que su cuerpo sea sacrificado por sus enemigos, dándole la orden él mismo de entregarle, para de esta manera poder liberar el alma de su cuerpo. El Evangelio según Judas es un texto gnóstico, es decir, escrito por personas que interpretaban cada una a su manera la verdad cristiana, por lo que este Evangelio podría estar adaptado a la creencia de una persona de acuerdo a su percepción de la verdad. Sin embargo, este antiguo texto desafía las percepciones tradicionales al presentar a Judas Iscariote como un personaje clave en el plan divino, cuyo papel va más allá de ser un simple traidor. El 13 de agosto de 1521, en lo que ahora es México, aconteció la caída de Tenochtitlán, la capital de la civilización mexica, bajo los conquistadores españoles. Tras la caída de Tenochtitlán, se inició un abandono masivo de dioses y su destrucción por parte de los conquistadores. Este hecho fue determinante para la conquista, ya que ocasionó que muchos lazos prehispánicos con los sagrados se rompieran, permitiendo la entrada de nuevos dioses al territorio recién conquistado para cimentar firmemente la conquista, dejando un hueco perfecto para la entrada del cristianismo. Para establecer el cristianismo como la religión oficial en el territorio recién conquistado, hay quienes afirman que se inventó la historia de Juan Diego para que los habitantes de la Nueva España tuvieran un sentido de identidad con esta religión. La historia del indígena que en el cerro del Tepeyac encontró a una mujer con ropa brillante, quien se presentó a sí misma como la Virgen María, misma que le pidió crear una casa sagrada en el lugar, fue la historia elegida para establecer el cristianismo en la región. Estas personas, que afirman que la Virgen de Guadalupe fue un mito para establecer la religión en el territorio recién conquistado, también afirman que el ayate donde se plasmó la Virgen no está hecho con fibras de maguey, pues este, aún en condiciones óptimas, no duraría más de 50 años, sino que está hecho de lino y cáñamo, materiales ideales para un lienzo donde plasmar pinturas. Al igual que su nacimiento, uno de los momentos más importantes dentro del cristianismo es la muerte de Jesús, quien falleció tras 6 horas de estar clavado en la cruz en el monte Gólgota. Durante esas horas en la cruz, Jesús menciona 7 palabras, una de ellas dirigidas a María su madre, otra dirigida a Dimas, el ladrón que saqueaba a los ricos para favorecer a los pobres, quien fue crucificado junto a Jesús. 2 palabras a las personas presentes en el monte durante la crucifixión, y 3 palabras a Dios, en las que se destaca una frase que podría hacer pensar que Jesús perdió su fe en Dios en sus últimos momentos de vida.
Existen miles de teorías diferentes que explican el porqué de esta frase en específico. Algunos teólogos sugieren que Jesús estaba citando el Salmo 22, que comienza con esta misma frase en hebreo. Además, los salmos eran conocidos por ser utilizados como oraciones. Este salmo en específico describe la angustia y el sufrimiento del salmista, pero a su vez expresa confianza en la fidelidad de Dios. Al citar el salmo, Jesús podría estar identificándose con el sufrimiento de los justos y demostrando su cumplimiento de las Escrituras. Otra teoría propone que Jesús, al pronunciar estas palabras, estaba enseñando una lección teológica. En este enfoque, la frase no se entendería como una declaración de abandono literal, sino como una expresión dramática del abismo entre el pecado humano y la santidad de Dios. En una teoría final, podríamos entenderla como una sensación de abandono real, una sensación común entre los humanos al protagonizar eventos fuertemente adversos como los que vivió Jesús, mismos que no solo le arrebatarían la vida, sino también su fe en Dios.